Los niños son muy bienvenidos, los jóvenes de una manera especial. El Señor Jesucristo les bendiga. Todo hombre, toda mujer que está en este lugar, les doy la bienvenida de una manera especial. Les amo en el amor del Señor, pero Dios les ama más. Vamos a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a tomar unos versículos allí. Y después vamos a pasar al libro de Génesis, ya les diré la cita. Por ahora ubiquémonos en Colosenses capítulo 3. Quiero dar un saludo especial a todas las personas que nos miran a través de la transmisión. De seguro mi madre está allí, entonces, mamá, el Señor te bendiga, te mando un abrazo y un beso. Te extraño mucho y yo sé que no solo yo, sino que mucha gente acá también lo hace. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, ¿estamos todos? Bien, vamos a leer, voy a leer para ustedes el versículo 12 hasta el versículo 14. Y bueno, estamos en el mes de la reconciliación, el mes de la reconciliación. Hemos hablado acerca de la reconciliación personal, hemos hablado acerca de una reconciliación social y bueno, en esta hora nos corresponde hablar de una reconciliación familiar, una reconciliación familiar. Verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Especial énfasis en esto. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Génesis capítulo 33, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 33, y leo solamente el versículo número 4. Allí nos está hablando de la reconciliación entre Jacob y Esaú, y el verso 4 dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Quiero predicar en esta hora por algunos minutos con este título: el perdón, el perdón. Ya oramos, entonces puede sentarse dando gloria a Dios. Qué bueno ver rostros que hace días no veía. Bienvenidos, esta es su casa. Y bueno, antes de entrar en lo que es el mensaje de la palabra, como mencionaba Laurita en precedencia, el próximo fin de semana tenemos nuestro cierre del mes de la reconciliación y vamos a tener el cierre tanto el sábado como el domingo. Vamos a tener cultos enfocados en las almas, en personas que están descarriadas, desanimadas, gente que necesita un empujoncito espiritual, porque vamos a estar hablando bajo el tema o el enfoque que escogimos el Comité de Jóvenes bajo la dirección de Dios para este mes: reconciliaos con Dios. Hablamos, como mencioné anteriormente, acerca de una reconciliación personal, hablamos acerca de una reconciliación social. En esta hora procuramos hablar de lo que es una reconciliación familiar, pero el tema principal y el cierre de este programa lo vamos a hacer una reconciliación con Dios. Entonces, el próximo sábado vamos a tener la visita de un pastor. Él es el pastor Ferney Valencia, un pastor que yo considero que tiene una unción especial para transmitir a los jóvenes
Él tiene una unción especial para hablarnos a nosotros. Así que yo le invito para que el próximo sábado todos estemos aquí, sábado y domingo, porque más que un pastor, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Dios ha agendado una cita con nosotros y nosotros debemos venir y acudir a ese llamado. Muy bien, el perdón. El perdón, no sé si está ahí proyectado. Bien, la palabra está dividida en dos partes, con unos paréntesis. Perdón. De eso vamos a estar hablando en esta hora y más adelante usted me va a entender lo que quiero decir con esto. Y bueno, para comenzar es 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17. Uno de los tantos versículos célebres que tenemos en nuestro argot cristiano. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas. Y si bien es una verdad escritural que la creemos porque decimos amén a esa palabra de Dios, si bien es una verdad escritural en que la idea principal es la oportunidad de comenzar de nuevo, de resarcirse de los errores del pasado y comenzar una nueva vida, esto no significa especialmente que desaparezca de nosotros nuestra vida. Esto no significa que de nuestra vida vayan a desaparecer las cosas que nosotros hemos vivido. Porque si bien somos el resultado del niño que alguna vez fuimos, somos el resultado de las experiencias que han venido con los años, situaciones, condiciones que nos han ayudado o quizás nos han obligado a formar, a forjar un carácter y a desarrollar una personalidad. Así que si bien todas las cosas son hechas nuevas cuando venimos a Cristo, lo creemos que las cosas viejas pasan, aún recordamos nuestra infancia, aún llevamos con nosotros recuerdos, sobre todo de aquellas experiencias que han marcado nuestra vida. Y yo quiero partir desde allí para hablar de este tema de la reconciliación. Porque a lo mejor entre esta audiencia en esta hora hay asuntos pendientes. Hay heridas que tal vez duelen hasta el día de hoy. Y han pasado meses, han pasado años, han pasado mucho tiempo desde que sucedió esa experiencia que nos marcó, pero pareciera como si hubiera sido el día de ayer, porque cuando pensamos en ello todavía duele y sangran nuestras heridas. Hay cargas del pasado que, aunque a lo mejor no las hablamos con nadie, siguen ahí. Y son un peso que poco a poco nos comienzan a detener. Son un peso que poco a poco nos comienzan a estancar, porque como mencionaría el apóstol o el escritor a los hebreos, que nosotros nos debemos de despojar de todo peso y del pecado que nos asedia para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nótese en esto que hay una diferencia entre el pecado y el peso. Porque una cosa son los pecados que nos estancan, que nos hacen caer a medida que vamos avanzando en el camino, pero otra cosa también es el equipaje extra que llevamos en nuestra mochila. Un ejemplo de esto podrían ser estas heridas que estoy mencionando. Recuerdos del pasado que nos atormentan, que nos truncan y que no nos dejan avanzar. Son un peso que poco a poco nos van frenando. Y lo más sano es que decidamos dejar de llevar ese peso extra. Lo más sano es que en esta noche permitamos que sea Dios quien sane todas esas heridas. Ahora yo pensaba en todo esto porque me costó mucho. No es un tema que si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir, hubiera predicado,
porque es un tema difícil, es un tema áspero, es un tema que no quiero hablar a la ligera, porque se trata de tu corazón, de mi corazón. Y yo sé que estas heridas duelen, y yo sé que este pasado cuesta dejarlo ir, y yo sé que son cosas que se han adherido a nuestra vida. Y no sé específicamente qué es lo que vives, pero Dios hoy está interesado en sanar a alguien. Dios hoy está interesado en que te reconcilies con tus heridas, en que te reconcilies con el pasado, en que decidas salir de esa prisión que te ha estado absorbiendo durante meses y tomes la llave que Él desde hace días viene ofreciéndote y poniéndote sobre la mesa. Y estoy hablando de la llave del perdón. Y yo sé que no es fácil perdonar, amados, porque siempre detrás de cada acto de perdón hay una herida. Detrás de cada acto de perdón hay un corazón lastimado. Detrás de cada acto de perdón hay una traición, hay un alma rota, hay una herida que todavía sangra. Y quizás lo que lo hace una desgracia mayor es justamente la persona que ha causado esa herida, la persona que ha causado ese dolor, la persona que nos ha traicionado. Porque irónicamente las únicas personas capaces de lastimarnos son esas que están bien cerca de nuestro corazón. Porque cuando nos trata de herir a alguien que para nosotros es indiferente o al que nosotros hacemos caso omiso, bueno, esas heridas no van más allá. Esas heridas no hacen mella ni logran lo que querían lograr, porque simplemente esa persona no significa lo suficiente para nosotros para que la opinión de esa persona nos lastime y nos hiera. Pero cuando esa herida es causada por alguien a quien tú amas, cuando esa herida es causada por alguien que te importa, cuando esa herida es causada por alguien al que tú le abriste el corazón y le diste tu confianza, cuando esa traición viene de un amigo, cuando ese corazón sangra a causa de un familiar, no es fácil reparar el daño hecho. Entonces yo sé que cuesta perdonar. Yo sé que cuesta perdonar cuando decides ofrecer tu amistad y abres tu corazón y sientes que te traicionan. Yo sé que cuesta perdonar cuando te sientes utilizado o utilizada por un hombre al que tú amas, pero él solamente quiere utilizar tu cuerpo para satisfacerse. Yo sé que cuesta perdonar cuando tu esposa o tu esposa te fue infiel y decidió abandonar el hogar y formar otra familia, y te sentiste como tan poca cosa que creías que no tenías valor alguno para nadie en este mundo. Yo sé que cuesta perdonar ese hombre que abusó de ti cuando eras una niña y te robó lo más preciado que tenías, aún más que la virginidad, tu inocencia. Yo sé que cuesta perdonar ese criminal que arrebató la vida de esa persona que amabas. Yo sé que cuesta perdonar ese padre que siempre viste como un héroe, un modelo a seguir, pero que en un momento destruyó e hizo pedazos el cuadro que habías pintado. Y hoy a raíz de eso temes abrirle el corazón a un hombre porque piensas: si esto hizo mi papá, si esto hizo mi héroe, ¿qué podrá hacer cualquier otro desconocido? Yo sé que cuesta perdonar ese hijo que tomó todas tus ilusiones e intenciones de ser un gran padre, haciéndote creer que nada de lo que hiciste valió la pena. Yo sé que cuesta perdonar a ese hermano que no trata como debería tratar a sus padres, a tus padres, porque tú los tratas con amor, tú los tratas con respeto, pero esa persona los trata como si fueran cualquier otra cosa, y eso duele. Yo sé que cuesta perdonar a esa persona que te hirió el corazón, que jugó con tus sentimientos, o a lo mejor ni siquiera con los tuyos, sino con
con los sentimientos de aquella persona que amas, que jugó con los sentimientos de tu hijo, de tu hija, que jugó con los sentimientos de tu hermano. Estas por mencionar algunas de las situaciones que pueden herir nuestra vida y que alguno de los aquí presentes puede estar experimentando en esta noche. Entonces no es fácil perdonar, porque perdonar duele, porque perdonar cuesta, porque perdonar va en contra de nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza no está el perdón. Nosotros preferimos la venganza. Y no porque seamos malas personas, sino porque esa es nuestra naturaleza. Allá en los albores de la historia se levanta un hombre llamado Lamec en el Génesis diciendo: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Porque nosotros preferimos la venganza, porque nosotros preferimos hacer justicia por nuestra propia mano, porque a nosotros nos llama más la atención la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Porque nuestra naturaleza prefiere tomar justicia por mano propia. Nuestra naturaleza quiere vengarse. Nuestra naturaleza siempre va a preferir la venganza que la misericordia y que la gracia. Nuestra naturaleza siempre nos pondrá 1000 excusas para perdonar. Pero es que Él me hizo mucho dolor, pero es que Él me hizo mucho daño, pero es que Él no está arrepentido de lo que me hizo, pero es que Él hizo como si no hubiera pasado nada, pero es que Él no me está pidiendo perdón, pero es que Él no se ha acercado a mí para demostrar que está arrepentido. Y así nos llenamos de excusas para no perdonar, simplemente porque perdonar no está en nuestra naturaleza. Y siempre vamos a preferir refugiarnos en los 3 peores enemigos de lo que es el perdón. Número 1, la culpa. Número 2, el miedo. Y número 3, el orgullo. Siempre estos son impedimentos para el perdón o para la reconciliación. Porque yo sé que hay alguien aquí que está cargado de culpa. Y yo siento por el Espíritu Santo que hay gente que llegó hasta esta noche, hasta este lugar, que no puede más llevar sobre sí el peso opresivo de la culpa. Porque sí sabe que se equivocó, sabe que la embarró, pero no tiene la valentía de acercarse a la persona a la cual le hizo daño, simplemente porque está cegado por la culpa. Y eso nos pasa en muchos contextos de la vida. Nos pasa con un familiar, nos pasa con un amigo, nos pasa en una relación amorosa, pero también nos suele pasar con Dios. Fallamos, pecamos, no hacemos las cosas bien delante de Dios. ¿Y sabe qué es lo que impide que nosotros nos acerquemos nuevamente a Dios? La culpa. Porque nos sentimos culpables y la culpa nos dice: tú no eres digno de acercarte a Dios, tú no eres digno de que Él te perdone, tú no eres digno de otra oportunidad. La culpa ha hecho que muchos jóvenes se vayan de la iglesia. La culpa ha hecho que muchos hombres decidan volver atrás. La culpa está atormentando a nuestra generación. Oh, pero yo vengo en esta hora a decir que no importa cuán bajo hayamos caído, hay un Dios que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y nos dejamos llevar por la culpa, pero también nos dejamos llevar por el temor. ¿Y qué pensará esa otra persona? ¿Será que me perdona o será que no me perdona? ¿Será que su corazón está tan herido que no sé cómo va a reaccionar? Entonces el temor me aleja. Pero también encontramos el orgullo. Porque a veces no es culpa, a veces no es temor, a veces simplemente es orgullo.
que hemos endurecido de tal manera nuestro corazón que a veces ni reconocemos la falla en que estamos y nos cuesta horrores pedir perdón. El perdón, amados, es lo más antinatural que podemos hacer, pero es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer, porque tarde o temprano el resentimiento nos va a cobrar factura. Porque tarde o temprano todo ese tiempo que perdimos aprisionados por un dolor, por una herida, por un resentimiento, nos va a carcomer y nos va a acabar y nos va a agotar nuestra existencia y nuestra vida espiritual. Porque resentimiento quiere decir literalmente eso, sentir otra vez, resentir. Puede que esa herida se haya sido ocasionada varios años, varios meses atrás, pero el resentimiento hace que sintamos eso cada día y cada día nos duela y nos duela más. Eso es el resentimiento. Por eso nosotros tenemos que liberarnos del resentimiento. Nosotros tenemos que liberarnos del rencor. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y quisiera simplemente, para finalizar, darte 2 razones para perdonar. El resto ya lo hemos escuchado los sábados anteriores. El hermano Danner, el hermano Andrés lo han hecho maravilloso. Han dejado poco para decir. Pero en esta noche quiero que nos vayamos a casa, o quiero que te vayas a casa con 2 razones para perdonar. Número 1, porque el perdón es la cláusula que concluye con el perdón. Parece un juego de palabras, pero ya me voy a hacer entender. El perdón es la cláusula que concluye con el perdón. Justo en el centro del Padre Nuestro, la oración modelo que nos enseña Jesús, encontramos la cláusula que concluye al perdón. Pues Jesús dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Damas y caballeros, Dios nos ama incondicionalmente. Y esa parte de la verdad nos emociona y nos alegra. Pero la otra parte de la verdad es que aunque Dios nos ama incondicionalmente, Dios nos perdona condicionalmente. El amor de Dios es incondicional. El perdón de Dios no es incondicional. El perdón de Dios tiene una condición. El perdón de Dios tiene una cláusula que nos permite recibir o no recibir el perdón. Y yo no estoy tratando de manipularlo emocionalmente, porque lo que le estoy diciendo no es otra cosa sino la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice clarito: la medida de perdón que voy a recibir del cielo va de acuerdo a la medida de perdón que yo otorgue en esta tierra. Mateo capítulo 6 verso 14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, esto es un asunto serio. Eso no es un juego. Una cosa es nosotros estar en este mundo y carecer de la falta de perdón de un ser humano, pero otra cosa es estar en este mundo y carecer de la falta del perdón de Dios. Y simplemente porque nosotros mismos nos lo estamos negando al decidir no perdonar.
Mateo 18, 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es justo que te pierdas la fiesta por un resentimiento. ¿De qué estoy hablando? Conocemos muy bien la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que cuando aquel hijo pródigo decide volver a su casa, y más adelante volveré a mencionar esto, su padre sale a su encuentro, corre hacia él, lo abraza, le besa y prepara un banquete. Prepara una fiesta para todos, pero en especial para su hijo. Sin embargo, hay alguien que no quiso estar en esa fiesta: su hermano mayor. ¿Por qué? Porque estaba resentido, porque tenía celos. Padre, pero yo te he servido. Padre, pero yo siempre he trabajado para ti. Padre, pero si yo siempre he estado en esta casa, y ahora que viene tu hijo, que malgastó tu herencia, que dejó por debajo el nombre de la familia, entonces tú le haces una fiesta, pero para mí nunca ha habido fiesta. Y el hijo mayor de aquel hombre se perdió la fiesta por un rencor y por un resentimiento. Y yo quiero que entendamos la gravedad del asunto de no perdonar. Porque si no perdonamos, no somos dignos del perdón de Dios. Y si no somos dignos del perdón de Dios, entonces la culpa del pecado aún recae sobre nosotros. Y si la culpa del pecado aún recae sobre nosotros, no vamos a ir al cielo. Y nos vamos a perder la fiesta, la mayor de las fiestas, las bodas del Cordero, por un resentimiento. No es justo. No es justo que te prives de ir al cielo por un rencor en tu corazón. No lo amerita. No es justo. Pero número 2, la otra razón para perdonar es porque así es Él. Nuestro Dios, este Dios que te predico, es un Dios perdonador. Hace días le estaba echando un vistazo al Sermón del Monte y entendí que más que un conjunto de normas expresada por Jesús allá en el Sermón de la Montaña, lo que Jesús estaba haciendo era mostrar la esencia del Padre. ¿Por qué orar? Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre dará buenas cosas a todos aquellos que se la pidan. ¿Por qué hacer tesoros en el cielo? Bueno, porque allá está el cielo, porque allá está nuestro Padre, porque allá está el Señor y allá esperamos que Él regrese. ¿Por qué debemos estar tranquilos? Bueno, porque nuestro Dios, nuestro Padre, Él alimenta las aves del cielo. Él viste los lirios del campo. Él sabe de qué tenemos necesidad y Él la suplirá porque Él nos ama. ¿Por qué ser perfectos? Bueno, porque Él es perfecto. ¿Por qué perdonar y amar a nuestros enemigos? Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué amar? ¿Por qué reconciliarnos? Bueno, porque así es Él. Así es nuestro Dios. Él perdona, Él ama y Él se quiere reconciliar con alguien en esta noche. Nuestro Dios, este Dios que predico, Él sabe lo que es perdonar. Él perdonó a una mujer adúltera cuando toda la multitud lo que quería era justicia. Él decidió otorgar gracia, Él decidió otorgar misericordia
y perdón. Nuestro Dios sabe perdonar. Él perdonó a un ladrón allá en la cruz. Cuando lo estaban crucificando, nuevamente perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Dios también sabe lo que es sentirse traicionado. Sus amigos, esos que Él escogió para que estuvieran con Él todo el tiempo, esos al que Él le abrió el corazón y depositó en ellas toda su confianza, cuando llegó la noche en que lo iban a prender, todos ellos lo abandonaron, todos lo dejaron solo. Y ni hablar de Pedro. ¿Conoces al maestro? No lo conozco. ¿Estabas con él? No lo conozco. Y dice la Biblia que hasta maldijo, traicionó, negó a su maestro. Y lo peor de todo es que Jesús se dio cuenta, porque dice la Biblia que cuando el gallo cantó, Pedro se encontró con la tierna y penetrante mirada del dulce Jesús. Jesús sabe que es sentirse traicionado. Él te entiende. Él sabe lo complejo y lo difícil que es perdonar, pero Él perdona, porque sabe. Cuando resucitó, una de las cosas que Él hizo fue volver a las playas y encontrarse con Pedro. Y cuando Pedro salió al encuentro de Él, Él se tiró al agua. Él estaba en una barca pescando, salió a nadar cuando sabía que el maestro estaba en la orilla. Y no hubo una pregunta: ¿por qué lo hiciste? No hubo un reproche de parte del maestro: ¿por qué me negaste? No hubo cuentas por arreglar. Ya Él lo había perdonado y simplemente le dijo: Pedro, ¿me amas? No por qué lo hiciste, no por qué te equivocaste, no por qué me traicionaste. No, Pedro, ¿me amas? Así es nuestro Dios. Nosotros para perdonar ponemos muchas excusas, pero nuestro Dios no pone tantas excusas. Él simplemente viene en esta noche a las playas de tu vida y te dice: hey, ¿me amas? ¿Me amas todavía? ¿Me amas? ¿Me amas? El Señor está buscando a alguien que lo ame, alguien que quiera acercarse a Él nuevamente. Y como si eso fuera poco, Él todos los días experimenta lo que es la traición de un hijo, de alguien que ama. Porque nosotros somos los hijos de Dios. Y dime si no le hemos dado la espalda. Dime si no lo hemos herido. Y como dice la canción, a veces con nuestras actitudes y con nuestros hechos parece que volviéramos a clavar a Jesús en la cruz. Él experimenta la traición. Él sabe lo que es sufrir el dolor de la traición de alguien a quien amas. Sin embargo, Él corre una y otra vez a nuestro encuentro. Él nos sale una y otra vez a nuestro encuentro y nos perdona, porque Él sabe perdonar. Por eso el texto base de este mensaje dice: de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Fue justo el perdón? No fue justo. Nosotros merecíamos la muerte. Eso era justo, que nosotros muriéramos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El perdón de nuestro Cristo no fue justo. La misericordia es injusta, la gracia es escandalosa. El perdón es un regalo. Por eso he venido a hablar de el perdón. ¿Sabe lo que es un don? Algo inmerecido.
Y me llama la atención que el perdón contenga dentro de la misma palabra la palabra don, porque el perdón es algo que ni usted ni yo merecíamos. Pero aún así Él decidió perdonarnos. Nosotros no merecíamos nada sino la muerte. Sin embargo, Él decidió dejar su trono de gloria, bajar siéndose hombre, estando en la condición de hombre, se hizo obediente y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Derramó su sangre por ti y por mí. Fue clavado en la cruz por ti y por mí. Fue justo, no, pero bueno, así es Él, así es Dios, así es nuestro amado. Bueno, Santiago, entonces yo voy a perdonar si me piden perdón, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Él? ¿No fuiste tú quien corrió a sus pies buscando perdón? ¿No fuiste tú que le rogaste que se bajara del cielo a la tierra y te perdonara y te redimiera? No. Fue Él en una cruz. Él decidió perdonarte. Él te ha salido al encuentro, y Él durante cada día de tu vida ha buscado la manera de gritarte: te amo, te amo, te amo y te perdono. Porque este libro, la Biblia, es un libro de Dios buscando al hombre, no al revés. No del hombre en búsqueda de Dios, no. Este es un libro de Dios buscando al hombre. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Ustedes me aman porque yo les amé primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así nos ama y así nos perdonó el Señor. Así que contra toda naturaleza y pronóstico, somos nosotros los que debemos de dar el primer paso. Somos nosotros los que debemos de tomar la iniciativa. Jesús dijo: cuando traigas una ofrenda al altar y allí te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti, ve tú y reconcíliate. A mí me gustaría que dijera: si yo tengo algo contra mi hermano y me acuerdo en el altar, bueno, yo voy a ir y me voy a reconciliar. Pero dice: si un hermano tiene algo contra mí, porque la gracia y la misericordia no es justa, no resiste al sentido común. Pero tú, como hijo de Dios, vas a tener que tomar el primer paso. Vas a tener que acercarte a esa persona que te lastimó, que te hirió, que te marcó la vida de la peor manera. Tú hay muchos niños que hoy en día se llaman Jacob, pero ya nadie quiere ponerle Esaú a su hijo. ¿Por qué? Bueno, porque siempre que hablamos de Esaú, siempre va a venir algo a nuestra mente. Y es que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y así recordamos a Esaú como alguien que despreció y menospreció a tal punto la bendición de Dios que la cambió por un plato de lentejas. Sin embargo, el escritor a los Hebreos y el mismo Génesis nos dice que Esaú se arrepintió con lágrimas. Pero aunque se arrepintió,
Nosotros nos quedamos con el error y menospreciamos el arrepentimiento. Pero yo en esta noche he venido a defender a Esaú, porque yo veo en Esaú algo de Dios. ¿Sabe? Esaú todos los días de su vida se tuvo que levantar sabiendo que había perdido la bendición de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque su hermano lo engañó. Y como si no fuera suficiente, en algún momento se tuvo que dar cuenta Esaú que el autor de ese engaño fue su propia madre. Esaú fue traicionado, engañado por su madre y por su hermano. Y vivió toda la vida resentido. Vivió toda la vida como un errante en el desierto. Quería matar a Esaú. A Jacob, perdón. Él fue el herido. Él fue el traicionado en la historia. Jacob hasta ese punto todavía era un engañador. Así que Esaú tuvo que lidiar día a día con que su propia madre, que se supone que es el amor más grande y genuino en la tierra, lo había traicionado. Y que su hermano lo había traicionado. Pero yo veo algo de Dios en Esaú. Y es que, como leímos, llega el día de la reconciliación entre Jacob y Esaú. Jacob estaba lleno de temor. Jacob tenía miedo. Había separado su campamento en varias partes porque pensaba que su hermano lo iba a matar. Jacob iba lleno de culpa. Jacob no tenía cara para darle a su hermano. Pero Esaú, cuando vio a su hermano, al que lo había traicionado por culpa de él, había vivido toda una vida de desgracia. Cuando Esaú ve a Jacob, dice la Biblia que corrió al encuentro de Jacob y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Jacob no le tuvo que pedir perdón. Jacob no le tuvo que decir: hermanito, perdóname, lo siento. No. Esaú decidió perdonar aún sin que le pidieran perdón. Y esa es la actitud que debe de tomar un hijo de Dios en esta noche. No importa si no nos piden perdón, no importa si esa persona no está arrepentida, nosotros vamos a perdonar. ¿Por qué? Porque así es Él. El poder sanador del perdón. El padre había sido el herido, pero cuando vio a su hijo, corrió hacia él, le abrazó, le besó, lloraron y preparó una fiesta. Porque a lo mejor todo lo que he dicho en esta noche se resuma en esto: de gracia recibisteis, dad también de gracia. De gracia recibiste, dad también de gracia. Regáleme 5 minutos y voy a terminar. Mi madre siempre va a ser mi inspiración para muchas cosas. Y
Y sobre todo, mi madre en la tierra es mi mejor ejemplo de perdón. Yo recuerdo un día, salimos de la iglesia y ella se quedó mirando un hombre, se cruzó la calle, lo saludó. Ese hombre se asombró al verla, se sorprendió. Y mi madre le abrazó. Y yo, que no entendía nada, solamente escuché decir a mi madre entre lágrimas: perdóname. Cuando llegué a casa le dije: mamá, ¿y tú por qué le pediste perdón a ese hombre? Y me contó una historia que yo no sabía. Resulta que ese hombre, un día, por tener conflictos con un tío mío, es decir, un hermano de mi mamá, fue a buscar a mi tío a la casa. Mi tío no estaba, así que mi mamá salió a recibirlo, y aquel hombre estaba tan enojado que no le importó nada y comenzó a golpear a mi mamá. La tiró al suelo, le dio pata y la dejó sangrando. Yo le dije: mamá, pero ¿por qué pediste perdón? Y simplemente me dijo: porque así es él. Otra ocasión, recuerdo, mi madre siempre se ganó la vida. Yo espero que ella, si está viendo, no se vaya a incomodar con esto. Ella se ganó la vida haciendo aseos en las casas. Y tenía una patrona que la humillaba y la humillaba y la humillaba. Y la hacía sentir mal y le decía que era una basura, que era una hija de Dios, pero que ser hijo de Dios era lo peor que había en el mundo. Y un día llegó llorando a la casa y yo le pregunté: mamá, ¿qué te pasó? Y me dijo: papi, Dios es tan bueno. Me acerqué a esa señora y le dije: perdóname, y Dios te perdona a ti también. Y esa señora cayó de rodillas y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, porque si algo desbarata el corazón de alguien es el poder del perdón. Y he dicho esto para que usted entienda el nivel de madre que yo tengo, porque cuando yo era un niño comencé a crecer, y a medida que iba creciendo, yo siempre me comencé a preguntar: ¿por qué mi papá nos abandonó? ¿Por qué se fue de la casa? ¿Por qué, si la ilusión de un padre es su hijo, y un hijo varón con el cual jugar a la pelota, por qué cuando yo nací mi padre me abandonó? Porque cuando yo iba al colegio, mi mamá tenía que trabajar hasta tarde, y cuando yo salía no había nadie para recogerme, y yo veía que a todos mis compañeros los esperaba su mamá, su papá, una familia, y yo preguntaba: ¿por qué mi papá se fue? ¿Por qué mi papá nos abandonó? Siempre tuve que sufrir ver a mi mamá borracha diciéndome: papi, llame a su papá y me lo pasa. Y gritaba y estaba despechada, y ella sufría, y los domingos, en lugar de un paseo familiar, tenía que estar al borde de la cama de mi mamá con un balde, con una caneca, para que ella vomitara, y yo sostenía su pelo mientras ella lloraba, y yo decía: ¿por qué mi papá hizo tanto daño? Cuando mi mamá me decía: papi, vístete que tu papá viene a recogerte, yo iba con toda mi emoción.
porque tenía la ilusión de ver a mi papá y me sentaba en el borde de la puerta y mi papá nunca aparecía. En cada cumpleaños yo iba y lo buscaba porque pensaba que tal vez todo eso era mi culpa. Y yo quería darle un regalo para que él entendiera que yo estaba arrepentido. Iba, tocaba la puerta de su casa y él nunca salía a pesar de que estaba ahí. Días después nos encontrábamos, le daba su regalo y al año iba a su casa y ese regalo estaba sin destapar, tirado en un rincón. Cuando me fui de mi casa a causa de las drogas a vivir a la calle, mi mamá llamó a mi papá y le dijo: su hijo se fue para la calle. Y la respuesta de mi papá fue: mujer, no llore por ese muchacho, que ese ya se va a morir allá en las drogas. Y si vuelve, dígale que él ya no es mi hijo. Yo sé que es que te hiera alguien a quien amas. Yo sé que es el dolor de una herida familiar. Llegué al Señor. A diferencia de lo que creía, mi padre no moría ya en las drogas. El Señor me rescató y hoy predico su palabra con todo mi corazón, por su gracia, por su misericordia y por su perdón. Pero si le soy honesto, estuve mucho tiempo resentido con mi padre. Mi mamá, porque ese corazón que tiene mi vieja, me decía: papi, llámelo, papi, vaya, búsquelo. ¿Qué tal que le haya pasado algo? ¿Qué tal que esté enfermo? Pero yo tenía mi corazón endurecido. Yo no quería saber nada de mi padre. Hasta que un día estaba arrodillado en el borde de mi cama y estaba diciéndole: Señor, bendice a mi madre, cuídala, llénala de salud. Señor, restaura la vida de mi hermano. Estaba orando por mi familia y se apareció mi padre. Y no vi a ese padre que me lastimó. No vi a ese padre que me hirió. No vi a ese padre que hizo que creciera con tantos complejos e inseguridades. No vi a esa persona que me marcó la infancia. No la vi. Solamente vi un hombre que necesitaba de Dios, que necesitaba de esa gracia que yo había recibido. Tomé el teléfono y llamé: papá, hola, soy Santiago, tu hijo. No sé si nos podamos ver mañana y compartimos un almuerzo. Él dijo que sí. Al otro día, cuando lo vi, pasaron tantas cosas por mi interior. Me dolió, porque recordé todo lo que me había hecho. Pero salí corriendo a él. Le di un abrazo. Lloré sobre su hombro y le dije: papá, perdóname. Ese hombre comenzó a llorar. El hombre más impertérrito y duro que yo había conocido en mi vida se hizo como un algodón entre mis brazos y me dijo: hijo, perdóname. Yo tuve que vivir esto. Yo fui eso. Yo me siento culpable de lo uno y de lo otro. Pero sabe, yo no lo cuestioné. Yo no le pregunté por qué. Yo simplemente lo perdoné. ¿Por qué? Porque de gracia recibí. Bueno, yo también tengo que dar de gracia. Si Él me perdonó sin que yo le pidiera perdón, yo también tengo que perdonar, aunque a Él no me hubiera pedido perdón.
Hoy en día mi padre y yo somos unos muy buenos amigos. Nos sentamos a tomar café y está invitado a la iglesia el próximo sábado y domingo. Yo espero que Dios haga algo poderoso en su vida, pero he contado todo esto para decirte: hay que aprender a perdonar. Vamos, iglesia, hay que experimentar el poder del perdón. Yo quiero que te pongas en pie y yo quiero abrir este altar en el nombre de Jesús. Yo sé que esto a lo mejor no es un tema para saltar, brincar, gritar, hablar en lenguas, pero yo sé que Dios ha hablado a tu corazón. Toma esa llave. Toma esa llave para escapar de esa prisión. Toma la llave del perdón. Yo sé que no es fácil perdonar, pero hay que perdonar. Que este altar sea la tierra en que vas a sembrar con tus lágrimas perdón. Que este altar sea el quirófano en el que Dios en esta noche va a tomar tu corazón y va a sanar esas heridas del pasado, va a sanar esas heridas familiares, va a sanar esas heridas que no le cuentas a nadie, pero ahí están, duelen y te hacen sufrir. Quiero que sepas que Dios entiende tu dolor. ¿Es justo? No, no fue justo. No fue justo que la vida te tratara así, no lo fue. Pero ¿qué más podemos hacer? La vida no es justa. Podemos decidir perdonar en esta noche o seguir cargando esa mochila de dolor, de rencor y resentimiento. Yo quiero que tú que estás ahí en el altar le digas: Señor, perdóname. Dile: Señor, yo me perdono, porque me culpé por cosas que no tenía que culparme, porque he perdido mucho tiempo en esta prisión de rencor y resentimiento y no he podido avanzar y alcanzar lo que tú has planeado para mí. Me perdono en esta noche. Me perdono por equivocarme. Me perdono por meter la pata. Pero sobre todo dile: Señor, yo perdono. Yo perdono a ese hombre que me rompió el corazón. Yo perdono a ese padre ausente. Yo perdono a esa madre que tal vez no fue la mamá que yo esperaba. Yo perdono a ese hijo. Yo perdono a su hermano. Yo perdono a ese esposo, esa esposa. Yo perdono a ese amigo que me traicionó. Señor Jesucristo, yo oro con todo mi corazón por cada persona en este lugar. Tú mejor que yo conoces nuestras heridas. Tú sabes lo que duele. Tú sabes lo que hace que de nuestras lágrimas, de nuestras mejillas, corran lágrimas. Pero tú eres el médico por excelencia. Tú que eres un Dios paciente y perdonador. Yo te pido en esta noche: ven y abraza a este tu pueblo. Ven y abraza a estos tus hijos. Que el manto de tu gracia, de tu misericordia y tu perdón caiga sobre nosotros en esta hora.
en el nombre de Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser